Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Bueno, volvemos a ver área, perímetro y volumen. Solo ahora vamos a trabajar con una figura muy peculiar. El triángulo. El triángulo, la palabra lo dice triángulo, quiere decir que tiene tres ángulos. 1, 2, 3. El triángulo se caracteriza porque dependiendo de sus lados, dependiendo de los lados, de la medida de sus lados, tiene diferentes nombres. Tenemos al triángulo equilátero. Equi viene de la palabra igual, látero viene de la palabra lado, lados iguales. Tenemos el triángulo isósceles, dos lados iguales y uno diferente. Y por último tenemos el triángulo escaleno. En los triángulos solamente vamos a tener una fórmula diferente cuando hablamos del perímetro. En el perímetro te voy a recomendar, porque he visto en ciertos exámenes que la pregunta es: ¿qué fórmula se utilizó para resolver el perímetro de este triángulo? Y muchas veces los niños se acostumbran a trabajar con la fórmula L más L más L. Esa yo la manejo como la fórmula del triángulo escaleno, donde todos sus lados son diferentes, pues los tenemos que sumar. Cuando tenemos el triángulo isósceles, yo te recomiendo que uses la fórmula 2 por lado, porque son dos lados iguales, más el lado chiquito, ¿sí? Y cuando trabajamos el triángulo equilátero, ahora sí nos vamos por lado por 3, porque ¿qué dijimos cuando los lados son iguales? Se multiplican, ¿verdad? En este caso, en el equilátero, los lados son iguales, L por 3. Esta es la única diferencia que tenemos en el triángulo. ¡Profe! Si no me especifican de qué triángulo estoy hablando o qué triángulo están hablando, lo vas a saber al tener las medidas, porque te deben de dar las medidas de los lados. Si no, no podemos trabajar con eso. Mándame. Hice la pantalla de lado. ¿Esto? Hice la pantalla de lado. Vas a poner la hoja acostada. Acuérdense que van a trabajar con la hoja acostada. Puedes trabajar con la hoja acostada para que te quepa todo junto. Ya que tenemos esto y entendemos eso, vamos a analizar el área, la fórmula del área. Para esto tenemos aquí en las, ¿cómo se dice? En el glosario, L es igual al lado mayor. Voy. La L minúscula es igual al lado menor. Ahí vamos a llamarle glosario. Así es. La fórmula del triángulo, como dices ahí, es base por altura y dividido entre 2, exactamente. El glosario agregamos la B, que significa base, y la H, que significa altura. Profe, pero ¿cómo que altura? ¿La altura son estos lados que están inclinados? No. La altura se mide desde el piso hasta la cúspide y por lo general siempre va marcado con una línea punteada. Esa es la altura. ¿Estamos de acuerdo? La altura se mide desde el piso hasta la punta. Profe, ¿y por qué es base por altura entre 2? Porque si nosotros tenemos lo que vendría siendo un cuadrado o un rectángulo y yo lo divido a la mitad de manera inclinada, vamos a saber que nos queda un triángulo en cada uno. Por eso la fórmula del rectángulo, que es base por altura, dividimos entre 2 y obtenemos un triángulo. De ahí viene la fórmula base por altura entre 2 igual en un cuadrado, que vendría siendo lado por lado. Bueno, entonces les decía, para el área ya analizamos la fórmula que es base por altura. ¿Se acuerdan que les dije que en el cuadrado también era base por altura, pero como son iguales se trabajaba como lado por lado? Bueno, base por altura entre 2. Muy bien. Ahora el prisma. En el prisma triangular volvemos a dibujar dos triángulos y unimos. ¿Sí? En la pirámide dibujamos el triángulo, ¿sí se alcanza a ver? Sí.
con un puntito y todas las puntas las unimos hacia allá. Aquí te quiero recalcar que tienes que obtener las medidas. Y aquí en esto, no importa si es un triángulo isósceles, escaleno o equilátero. Solamente la única fórmula que es diferente es esta. Cuando estamos hablando del área, siempre va a ser lo mismo. Sí. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cuando hablamos de un prisma triangular, la fórmula es... Ay, este es azul. La fórmula es base por altura entre 2 y el resultado por la altura mayor. Fíjate cómo te lo estoy diciendo, va por partes. Primero sacamos el área y luego multiplicamos por la altura mayor. Base por altura entre 2 y el resultado por altura mayor. Nos vamos a la pirámide. Base por altura entre 2 por altura mayor y luego entre 3. ¿Cómo te quedó lo claro? Así es la fórmula del prisma. Si te fijas, nada más le fuimos agregando cositas. ¿Ok? Voy a resolver uno como le hice ayer. Vamos a suponer... ¿Qué quieren que haga? ¿Triángulo isósceles, equilátero o escaleno? ¿Cuál les gustaría? Escaleno, dijeron por allá. Perfecto. Tenemos 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros y de altura le ponemos unos 5 centímetros. Ok. Vamos a resolver el perímetro. Sustituimos lado más lado más lado. Bueno, 2 más 4 más 3. 4 más 2 más 3. Listo. Nos vamos al área. Base por altura entre 2. Profe, ¿cómo voy a saber cuál es la base? La base es la que está en el piso. De esa no hay de otra. Aquí, ¿cuál sería la base? ¿Cuál es? 3 centímetros por el que está en el piso. 3 centímetros. Entonces, 3 por 5 de altura entre 2. 3 por 5, 15 entre 2. Me da como resultado 2 cabe en el 1, no se puede. 0, 2 cabe en el 15, 7 veces 7, 2 por 2, 14. Para 15, 1. Acuérdense que le vamos a agregar un punto decimal. Punto, punto. Se le agrega un 0, se baja el 0. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 10? 5 por 2, 10 para 10, 0. Mis resultados son 7.5 centímetros cuadrados. Pasamos a hacer la fórmula del prisma. Base por altura entre 2 por altura mayor. Sustituyo primero. Base 3 por 5 de altura entre 2. ¿Cuánto le ponemos de altura mayor? ¿Unos 6 centímetros? ¿7 centímetros? ¿Cuánto le ponemos? 7. Vale, 7 centímetros. 7 centímetros de altura mayor. Tenemos 3 centímetros. Tenemos esta altura de aquí que le vamos a poner 5 centímetros. ¿Ok? La altura mayor vale 7 y ahí lo dejamos. ¿Sí? Tenemos 3 de base, 5 de altura y 7 de profundidad o de altura mayor. Y dices 3 por 5, 15 entre 2, 7.5 por 7. ¿Ok? 7 por 5, 5 llevo 3. 7 por 7, 51, 52. Tenemos un punto a la derecha, se recorre de aquí para acá. 52.5. Profe, ¿cómo le hizo? Lo hice mental. Si quieres verlo físico, 7.5 por 7, 7 por 5, 35, 5 llevas 3, 7 por 7, 49. Tenemos 52. Tengo un lugar a la derecha del punto, se recorre un lugar en la izquierda. ¿Sí se acuerdan? De aquí pasa para acá, 52.5. Regla del punto decimal. Nos vamos para la fórmula de la pirámide. Mismas medidas para no batallar. 3 de base, 5 de altura mayor, 5 de altura y 7 de altura mayor. 7 centímetros, todas las manejamos en centímetros. Empiezo. 3 por 5 entre 2 por 7 entre 3. Si lo vamos a abreviar, 3 por 5
me da, acá lo tenemos, 3 por 5 me da 3 por 5, 15, ya me estoy confundiendo. Entre 2, 7.5 por 7 me da 52.5, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho hasta ahí. Ahora, entre 3, 52.5 entre 3, el 3 cabe en el 5 una vez, me sobran 2, se bajan 2. 7 por 3, 21, para 22, 1, se baja el 5, se sube el punto. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 15? 3 por 5, 15, para 15, 0. Resultado: 17.5, ahí es, 17.5 centímetros cúbicos. Aquí es 52.5 centímetros cúbicos. Listo.